El tema de la predicación de esta tarde: el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Génesis capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Cuando lo encuentre, por reverencia a la palabra del Señor. Esta predicación de esta tarde siempre es la serie que estamos hablando acerca del pecado. Yo quisiera que tomáramos todos en serio las predicaciones y el consejo de la palabra. Lo leemos. Es una historia que todos conocemos. A lo mejor nos identificamos al final con la historia. Dice el versículo 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué dice? Lo mató. Señor, te damos gracias esta tarde por este momento que tú nos das como un privilegio, Señor, de poder predicar tu palabra. Después de leída, Señor, queremos que tú nos des tu consejo a través de ella. Que cada uno recibamos aquello que necesitamos, Señor, en nuestra vida. Que tu palabra sea poderosa, que tu palabra sea grande, que tu palabra pueda penetrar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y no solo penetrarlo, Señor, sino que también corregirnos a través de tu palabra. Gracias te damos por ello, Señor, y te pedimos la unción de tu Espíritu, Señor, para poder discernirla y explicarla. Gracias, en tu nombre oramos, Señor. Amén. Siéntese, hermano. El personaje de este capítulo, todo el capítulo, hermano, es Caín. Ustedes pueden ver en el primer versículo, hermanos. Léalo, por favor, mientras yo sigo avanzando. Dice que Adán conoció a su mujer Eva. Y Eva concibió y dio a luz a Caín, a un hijo. Y dijo Eva: esto es por voluntad de Jehová que he adquirido este varón. Esto tiene que ver, hermano, con el capítulo 3, especialmente en el versículo 15 y el versículo 20. Eva creía que ella iba a tener el hijo de la promesa, lo que dice el versículo 15, la simiente. Por eso dice el versículo y la última parte, y este hijo que se llama Caín, dijo Eva, es por voluntad de Jehová. Es un privilegio que me está dando Dios a mí, tener un hijo de la simiente. Quiero que recordemos que Adán y Eva acaban de salir de una tragedia de
de haber cometido un pecado, la tragedia que maldijo Dios a la mujer, maldijo la tierra, los sacó del huerto del Edén y ahora están afuera del huerto del Edén. Y Eva cree que va a tener un hijo que va a solucionar el problema del pecado que cometieron ellos dos delante de Dios. Después dice que dio a luz a otro hijo que se llama Abel. Hay algunos comentaristas, hermanos, que dicen que Adán y Eva tuvo 33 varones estando en el huerto o fuera del huerto y 33 hembras. O sea, que en total, eso no lo dice la Biblia, pero algunos se atreven a decirlo, que tuvo 33 varones y 33 hembras. O sea, tuvo una cantidad de 66 hijos a Eva. Acuérdese que había una promesa de multiplicar y de sojuzgar y de tener hijos. Tenían que poblar la tierra, tenían que dominar la tierra con todos sus hijos. El capítulo también, hermano, habla de la ofrenda. La historia dice allí que hemos leído que Caín y Abel fueron a dar una ofrenda. Claro, esto se lo enseñó a su papá y su mamá. Pueden ver también en la lectura que los dos, Caín y Abel, deciden en su carácter qué van a hacer como profesionales. Uno se hace pastor y el otro se hace agricultor. El agricultor es Caín. Caín pensó, hermanos, a pesar de que me imagino que se equivocó Caín porque Dios había maldecido la tierra y Caín se quiere dedicar a la agricultura. Le iba a costar hacer producir la tierra por la maldición del pecado de su papá y su mamá. Pero bien, Caín escogió ser agricultor y Abel escogió ser ganadero, pastor. Tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el corazón de la ofrenda. Claro, Dios rechazó la ofrenda de Caín ¿por qué la rechazó? Porque no se esforzó en traer una ofrenda agradable a Dios. O sea, agarró de lo primero que encontró en el camino y de esto le llevo a Jehová y esta es mi ofrenda. Pero sin embargo usted puede en la lectura que la ofrenda de Abel fue diferente. Primero escogió de los primogénitos de los animalitos que tenía. Escogió el más gordito y el más sano de todos. Entonces usted puede ver que él se esmeró en darle una ofrenda a Jehová. El otro no, me imagino que dijo, de estos cocos, de estas limones le llevo a Jehová. Hay otro hecho importante, el asesinato de Abel, el primer asesinato. El segundo hijo de Adán y Eva. Quiero que recuerden que Adán y Eva, me imagino que instruyeron a sus hijos con relación a la muerte. Alguien se puede pensar, ¿y cómo es posible que ellos pueden instruir a sus hijos cuando nadie ha muerto todavía aún en la tierra? Pues es bien sencillo explicarlo. Adán tenía el concepto de la muerte cuando Dios le dijo que el día que comiera del árbol ese día iba a morir. Pero ¿qué concepto tenía Adán y Eva de la muerte? ¿Quién le había enseñado? ¿Acaso había visto Adán y Eva a alguien que muriera? No. ¿Acaso ellos habían muerto? Tampoco. Simplemente, hermanos, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo adulto. No lo hizo un niño.
Y como Dios lo creó en estado adulto, lo creó también con todas sus capacidades mentales, con todos los conceptos que usted tiene en su cabecita de entender como a qué se refiere el conocimiento de la muerte o del bien o del mal. Así como se puede programar una computadora con un lenguaje, pues Dios había programado el cerebro de Adán, el cerebro de Eva, con todo lo que se pueda comprender en esta vida, porque lo hizo un adulto, con todas las capacidades de un adulto. Los versículos del 1 al 5 tienen que ver con el adorador, en el caso de Caín y en el caso de Abel. Antes de seguir adelante, me imagino que ninguno de los que estamos aquí queremos quitarle la vida a alguien o queremos matar a alguien. Está lejos de nosotros querer desear quitarle la vida a alguna persona. Pero sin embargo, este hombre, que nosotros lo podemos llamar a alguien tan primitivo como Caín y Abel, tomó una decisión que nosotros hoy, en este siglo, no quisiéramos tomar la decisión de quitarle la vida a una persona. Los dos hijos que Dios le había dado por voluntad de Jehová, Adán y Eva, eran un regalo de parte de Dios. Dijimos que escogieron un llamado. Uno fue llamado para agricultor, el otro fue llamado para pastor. Usted puede ver que todos somos, o todos tenemos la capacidad de decidir lo que usted quiere hacer en la vida. Ellos practicaban un devocional. En el versículo 2 en adelante, hermanos, aconteció, dice el versículo 3, que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ellos practicaban un culto devocional a Dios. Con el tiempo, dice el versículo 3. Estos cultos, hermanos, estos devocionales, en el caso de Caín y Abel, Dios los había instituido en el Antiguo Testamento y al principio de la creación del hombre. Dios mandó que sacrificaran ofrenda. Las ofrendas, hermanos, tenían que quemarse. La fruta, el ganado, todo lo que se ofrendaba en el altar tenían que ser quemadas con fuego y que desapareciera totalmente. Pero ¿sabe para qué servían estos cultos donde traían ofrenda? En el caso de Caín y Abel, Dios necesitaba probar la fe de estas dos personas. Igual como con nosotros, cada vez que usted viene a la iglesia, Dios está probando su fe. ¿Cuál es la prueba? La ofrenda que usted le trae a Jehová o a Dios. ¿Es una ofrenda con sacrificio? ¿Es una ofrenda especial que usted la ha escogido entre todas las cosas que usted tiene? ¿O simplemente viene sin ofrenda? Porque puede ser, a lo mejor yo he venido sin nada de deseo de ofrendarle nada a Dios. Solo he venido por una rutina, tal vez, al templo. Para eso sirven los devocionales. Para eso venimos a la iglesia. Sería en el caso de nosotros. En el caso de Caín y Abel, Dios tenía que probar la fe. ¿Qué tipo de ofrenda era la que ellos le traían a Dios? Yo no sé, por ejemplo, en el caso de Dios, cuál es la que le ha traído. Si es de labios, es de cuerpo, es de dinero, es de corazón, es sincera o no hay ofrenda para Jehová. No sé si me van entendiendo. No soy duro, yo hasta con sonrisa puedo estar acá. Comenzando los devocionales con su papá y su mamá, con Adán y Eva, porque ellos son los que instruyeron a Caín y Abel.
Ellos fueron quienes les explicaron a sus hijos lo que debían hacer y en la manera en que tenían que adorar a Jehová. Usted puede ver entonces que hay una institución de un culto tan primitivo como el de Adán y Eva y el de Caín y Abel. Cada uno tiene que honrar a Dios con lo que posee, según Dios le haya prosperado a usted y a mí. El culto es los que participan son los buenos y son los malos, son los fieles y los desobedientes. En resumen, todos tenemos la obligación de adorar a Dios, pero la adoración consiste en una ofrenda que yo le traiga a Dios. No consiste solo venir aquí y sentarnos e irnos como ingresamos, sino que yo debo de traer mi ofrenda a Dios. Le voy a explicar. ¿Usted recuerda la historia del publicano y el fariseo? ¿Dónde estaban esos dos personajes que dice Lucas, capítulo 18, versículo 10? El fariseo y el publicano estaban en el templo. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Alguien puede creer que habían entrado porque estaba abierta la puerta y solo fue a orar. No, estaban en un culto. Recuerde que el fariseo dice: yo no soy igual, dice Lucas 18, versículo 10. Yo no soy igual a este. Yo ofrendo. Yo voy al culto. Los judíos iban los lunes, iban los jueves al culto, a la sinagoga, 2 veces a la semana. Y las 2 veces llevaban ofrenda. Por eso dice: ayuno 2 veces y doy 2 veces la ofrenda. Porque los jueves y los lunes era el día que iban a adorar los judíos. ¿Y dónde está el pecador? Está allá humildemente, humillado, hablando con Dios y diciendo que fuera propicio Dios para él. Entonces usted puede ver que en esa historia de Lucas 18:10, el fariseo y el publicano fueron a adorar y los dos llevaron ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda del publicano? Del fariseo? Ninguna. La jactancia de él era la ofrenda. No soy igual a este, que no ayuna, que no ora, que no da ofrenda. No soy igual a este publicano. Yo soy mejor. Hay diferentes resultados en el devocional de adoración a Dios. Y yo pienso que lo primero que se requiere para un devocional es que Dios acepte mi ofrenda y que Dios acepte mi adoración. Todos debemos de estar preocupados que cada vez que vengo al culto, ojalá primero que Dios me acepte mi ofrenda, que Dios me acepte mi adoración. Debería de preocuparnos más que estar pasando lista nosotros aquí, porque el culto es propio, es mío, solo soy yo soy el que tengo mi relación con Dios. Por eso en el versículo 4, si usted lo lee, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no le gustó la ofrenda de Caín. No le gustó. ¿Por qué? Porque había una diferencia en el carácter de los ofrendantes. Los ofrendantes tenían diferentes caracteres y eso hacía la ofrenda diferente. Aquí no somos todos iguales, tenemos diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes mentalidades, si usted quiere. Por eso tiene que ver el carácter en la adoración, mi predisposición de venir a adorar al Señor. ¿Cuál fue la que rechazó? Rechazó la de Caín. ¿Y por qué la rechazó? Porque era un malvado. Su sacrificio era vano, la ofrenda era vana, no pesaba, no servía. Yo veo una diferencia en las ofrendas presentadas. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice que Abel, habla de los campeones de la fe. Hebreos 11, versículo 4, dice Hebreo: Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Aquí hay una calificación de la ofrenda en Hebreos 11, versículo 4.
más excelente, dice Hebreos, que habla el capítulo de los campeones o de los héroes de la fe. ¿Sabe cuál es el problema también de la ofrenda de Caín? Que era una ofrenda de la tierra, era una ofrenda de la tierra con maldición. Recuerde que Dios le había dicho: cardos y espinos te producirá la tierra y maldita será la tierra, le dijo a Adán. No era tal vez, me imagino que algo se había esmerado, porque ya Dios había dicho que cardos y espinas iba a producir la tierra. No pienso que le haya llevado un chiribisco seco de ofrenda al Señor con espinas, pero venía de la tierra maldita, la ofrenda de Caín. Eso quiere decir, hermano, que lo primero que se le vino a la mente a Caín, dijo: esto se ve bonito, esta frutita, esto le voy a llevar a Dios para adorarlo. Pero si usted ve el versículo 4, Abel es diferente la ofrenda. Llevó los primogénitos, o sea, el primer parto de los animales, de las ovejas. Eso quiere decir, la palabra primogénito quiere decir lo mejor que tenía. 2, llevó las más gorditas. ¿Y qué significaría llevar la ovejita más gordita? Significa lo mejor de lo mejor. Fíjese que a veces nosotros, se lo voy a simplificar, mire, aparecen monedas de Cuba, aparecen en la ofrenda, aparecen monedas de Nicaragua, aparecen monedas que a ver de qué país del mundo son, y ahí las echan. Serán niños, pero los niños creo que están a esta hora en la escuela dominical. Somos nosotros los adultos que echamos esas monedas. Todavía echan colones, pues, centavitos, cuartillos. El billete más roto, el que está así pegado con scotch, y echamos a la ofrenda. Hay que ver a la iglesia cómo los cambia. Y hasta a lo mejor sabemos que son falsos, algunos hasta los falsos los podemos echar. Tiene que ver, ¿será eso lo mejor de lo mejor? ¿Será esa la ovejita gorda? Como dice el versículo 4. La oveja gorda es la mejor de la mejor. ¿Y qué tal, hermano? Mire, gracias a Dios que echamos dólares. ¿Y qué tal que aquí trajéramos ofrenda? Hasta gatos hubiéramos traído, ya lo más probable, hermano. Algún garrobo tieso, alguna gallina con accidente, tal vez casi muriendo, si nos tocara traer en especie. Pero gracias a Dios que todavía no hemos llegado hasta ahí, pero yo les aseguro que por ahí andaríamos más o menos. Amén, hermanos. ¿Qué provocó todo esto? El rechazo de Dios, hermano, de la ofrenda. El enojo de Caín. Y Caín habló lo siguiente, hermanos. Se enojó con Dios. Vea lo que dice el versículo 6. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? A ver qué carota hizo, ¿verdad? Cuando dijo: no, yo voy a aceptar la de Abel, y se vio rechazado Caín. Me imagino que puso una cara así con ganas de tirar piedras, tal vez, ¿verdad? Bien enojado. Por eso dice el versículo 5, le cambió el semblante a la hora del devocional, del enojo que tenía. Nosotros diríamos, echó hasta fuego por los ojos de la ira que tenía, posiblemente Caín. Fíjese que esa es una prueba, porque él está enojado con Dios, porque Dios es el que le dice: no me gusta tu ofrenda, Caín, le dice, no me gusta. Y le dice más en el versículo 7: si bien hiciereis, si hubieras traído una buena ofrenda, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Le dice: cuidado, Caín. Hasta el momento solo había pecado con el enojo.
Pero cuídate, porque poquito te falta. El pecado está a la puerta de tu vida. Solamente necesitas que salga de la puerta. Te está acechando. Está el pecado como una fiera, que falta vos dar un paso nomás para que caigas en el pecado. ¿Cuántos de nosotros tenemos el pecado en la puerta? Listo. No más solo le toca dar un paso después de la puerta para ¡pum! No es que hemos pecado, sino que lo tenemos a la disposición de nosotros, el pecado. Ahora, el enojo de Caín primero se enemistó con Dios. ¿A consecuencia de qué? De la envidia, porque Dios vio mejor la ofrenda de Abel. Hay un ejercicio que practicaban los fariseos. Usted puede leer en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 52. Lucas 11, 52. El Señor le dijo a los fariseos: os paráis en la puerta y no entráis, ni dejáis que otros entren. Ese es un fariseo. Se pone en la puerta, ni entra él, ni dejan que otros entren buscando al Señor. Lucas no dice así, eso se lo dice en paráfrasis. Lucas lo que dice: no entraban ellos mismos en el reino de Dios, ni permitían hacerlo a los que entraban al reino. Versículo 6 y versículo 7. Dios comienza a razonar con Caín. Dice el 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí Dios, hermano, está razonando con Caín para convencerlo del pecado que esté en la puerta, que es un pecado con furia, un pecado a consecuencia del descontento que tenía en su corazón. Y Dios, hermano, en esos dos versículos comienza a interrogar a Caín sobre la causa de su descontento y le dice: ¿por qué te ha decaído tu semblante? Le dice. Es una pregunta. ¿Qué quiere decir este versículo donde dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Mire, Dios, hermanos, siempre se percata de nuestras emociones. ¿Usted cree que cuando entramos aquí Dios no nos tomó como una foto? ¿Cómo entró? ¿Usted cómo entró? ¿Así? ¿Entra sonriente? ¿O así? ¿O mirando para un lado, mirando para otro? ¿O haciéndole así? ¿O haciéndole así? ¿O así? ¿Cómo entró? A la adoración a Dios. Dios siempre está al cuidado de mis emociones. Eso quiere decir el versículo: ¿por qué ha cambiado tu semblante? Dios miró que el enojo de Caín en su rostro, en su ánimo. ¿Alguno de ustedes, hermano, alguna vez se ha puesto furioso? ¿Qué tan rápido usted se pone furioso? ¿Y sabe lo que le dice Dios a Caín? Compórtate bien, le dice. De otra manera, si no te comportas bien, el pecado está a la puerta. Y este sería, además del enojo, otro pecado más. Y correcto, hermano, lo cometió, le quitó la vida a Abel. El primero fue el enojo. Y le dijo: contrólate, porque hay otro pecado que está a la puerta. No se controló, siguió más molesto con Abel y hoy se molestó con Dios. Ya era doble. ¿Cuál fue la consecuencia? Le quita la vida a Abel. No es Abel el causante de su enojo, de su enfado. ¿Sabe cuál es el problema de Caín? El problema de Caín es la envidia, el orgullo y la maldad.
Ese es el problema de Caín, que tiene en su corazón todas estas tres cosas. Y le dice el Señor: el pecado está a la puerta, el pecado te está acechando como una fiera, no te descuides, si no vas a cometer otro pecado. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano, fíjese bien, estaba enojado, ya Dios le había rechazado la ofrenda, Dios lo había exhortado, Dios le había dado un consejo, se quedó quieto. No, es que me la paga este Abel. Y le dijo: mira, Abelito, vámonos para el campo, vamos a ir a platicar allá, tal vez nos comemos una enchilada por allá. En primer lugar, se lo llevó largo de la casa, que su papá Adán y Eva y su mamá no lo pudiera ver estando con él a solas. Y se lo llevó para el campo, donde nadie, claro, ¿quién más lo iba a poder ver? Solo Adán y Eva, porque eran los únicos que habían aquí. Pero se lo llevó lejos de la casa para cometer su pecado. El versículo 8 dice que mató a su propio hermano, a alguien que estaba él responsable, porque era el primer hijo, era el hermano mayor. Él estaba responsable de protegerlo, y en lugar de protegerlo le quitó la vida. Él era el jefe, era el mayor, el hermano mayor. Abel nunca le había hecho ningún mal a Caín, y lo mata, le quita la vida a golpes. Y cubre el crimen, hermanos. Lo esconde con una capa de amistad y amabilidad, y le dice: salgamos al campo. Imagino que con amor se lo dijo, ¿verdad? Y el pobre Abel se la creyó. Vamos pues, hermanito. Y salieron. Y lo cubrió el pecado con un engaño, con una amabilidad, con un argumento que Caín le presentó. Claro, Caín odiaba a Abel, porque él sabía que Dios amaba más a Abel que a él. En el versículo 9 hasta el versículo 12 hay un juicio y una condenación del homicidio. Dios emplaza a Caín. Leamos el 9. Y Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Le dice. Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios lo está emplazando. Dios le quiere sacar una confesión. Quiere que le diga: ¿dónde está Abel? Dios sabía dónde tenía, lo había matado a golpes allá en el campo, hermano. Allá lo había dejado escondido. Dios quiere que confiese su crimen. Por eso todos nosotros, los que hemos cometido una falta delante de Dios, es necesario confesar nuestro crimen, confesar nuestro pecado. Todos los que quieran ser salvos debemos de acusarnos nosotros mismos, no esperar que Dios me acuse. Yo debo de acusarme, y eso se llama arrepentimiento. Claro, no nos van a invitar a todos: venga a ver, hermano, cómo me arrepiento. Ay, hágalo usted. Pero no tenemos que esperar que Dios me cuestione y que Dios me acuse. Yo debo de acusarme yo solo. Porque aquí, como no quería decir dónde estaba su hermano, Dios lo acusa a Caín. Y cuando le pregunta, él le dice pues no sé. La declaración de Caín: no sé. Con esa palabra, esas dos palabras que dice no sé, alega no ser culpable. Y además le añade una rebelión al crimen y le dice: ¿acaso yo soy el que tengo que estar cuidando a mi hermano? ¿Soy guarda de mi hermano? Allá él ya está bien grandote, que se cuide solo.
Hermanos, pienso que nadie de los que estamos aquí no podemos esconder el oculto a los ojos de Dios. Y en lugar de aceptar el crimen, acusa a Dios. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Como quien dice, yo no soy el responsable de cuidar a mi hermano. Tú, Dios, eres el responsable de cuidarlo, a él y tanto como a él y a mí. Yo no. Es cierto que Dios nos cuida, pero algunas veces, hermanos, tenemos que cuidar también al hermano. Si no, nos va a tocar los de Caín con Abel. Más bien creo que lo que debió haber dicho Caín es que no eres tú el guardia de mi hermano. ¿Por qué me reclamas a mí si yo no soy el que lo cuido? En el versículo 10, más bien creo que cuando le dijo, ¿acaso tú eres el guarda de mi hermano? Creo que Caín lo que le estaba diciendo, si no lo encuentras es cosa tuya, le dijo. Es culpa tuya y no es culpa mía, porque yo no tengo por qué estarlo cuidando. Pero ya en el versículo 10, Caín queda convicto de su pecado. Leamos lo que dice el 10. Y él le dijo, Dios, ¿qué has hecho? Le dijo. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dice. Había una evidencia, hermanos, del crimen. Y la evidencia del crimen o de su hecho fue la voz de la tierra que estaba clamando la sangre de su hermano. La tierra estaba clamando. No es que verbalmente la tierra estaba diciendo, agarren a Caín que mató a Abel. No lo vamos a interpretar así. Dios le dice que la sangre de su hermano es el testigo del hecho de él. En algún lugar tenía que haber sangre derramada de su hermano y eso era testigo contra el crimen del asesinato de Abel. Por eso dice el versículo 10, la tierra clama con la boca, y también lo dice el versículo 11. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y todavía Dios le echa otra maldición nuevamente a la tierra por causa del asesinato de Abel. Primero por Adán, hoy por Caín. Lo maldice. Eso está en el versículo 11, que sería como una sentencia. Es maldito él, dice el 11, y también maldita la tierra. Ahora, ¿en qué consistía esa maldición de él y la maldición de la tierra? Por haberle quitado la vida a Abel. Primero, la tierra ya no lo iba a sostener a Caín. Y dos, no iba a tener residencia, porque cuando lo castiga le dijo, vas a ser extranjero y peregrino y te vas de aquí. Y salió y se fue a la tierra de Nod. Dos cosas era la maldición. La tierra no lo iba a sustentar, no le iba a producir nada, y la tierra no le iba a dar habitación o residencia. Versículo 12. Cuando labres la tierra, le dijo, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ahí está lo que les acabo de mencionar, mis hermanos. Cuando labres la tierra no te va a dar fruto. La tierra se va a negar también darte una residencia fija. Vas a ser extranjero y peregrino. No vas a tener un hogar estable. Tienes que andar errante, caminando y caminando de un lugar a otro. Dice el versículo 12. Pero ahora viene Dios, hermano. Uno de los pasajes que no se puede darle interpretación en la Biblia. Dios, cuando lo saca, le dice que le va a poner una marca para que nadie le quite la vida, y le dice que se vaya. Hay mucha intriga, hay mucho deseo de saber en qué consiste esa marca. Alguien puede decir,
a nosotros nos viene la idea que decía un rótulo: no lo maten, porque este es Caín. O a lo mejor un gran rótulo en la espalda que diga: prohibido matarlo. Alguien puede pensar así, ¿verdad? Tener una idea de esto. Pero esa señal, hermanos, Dios iba a protegerlo. ¿Saben para qué? Alguien me ha dicho: ¿y por qué no lo mató de una sola vez Dios? Si eso era lo que le convenía, quitarle la vida a Dios. Y en lugar de quitarle la vida, le dijo que se fuera, que la tierra no lo iba a producirle nada y que iba a andar como extranjero. Pero le pone un sello. ¿Y saben por qué le pone esa marca y ese sello? Que nadie le podía quitar la vida. Simplemente, hermanos, para que se cumpliera la sentencia de Dios. No permitir que nadie le quitara la vida, dice el versículo 15. Puso una señal en Caín para que distinguirlo del resto de los hombres. Y en el versículo 16 aceptó Caín su sentencia y renunció a buscar el rostro de Dios. Renunció a tener una religión para adorar a Dios. Y ustedes pueden ver en el resto de la historia del capítulo 4 que Dios los hizo prosperar. Todos los descendientes de Caín, hermano, son los padres de esta civilización. Ellos fueron los artífices del hierro. Ellos fueron los que empezaron a cultivar la tierra. Fueron los artífices de los instrumentos musicales y de la música. Pero hay una palabra ahí que no quiero que se vayan en la duda. Y dice que salió al este del Edén y fue a la tierra de Nod y se llevó una mujer y con la mujer empezó a tener varios hijos. Y usted va a preguntar, alguien va a decir, ¿quiere decir que había más gente? Acuérdese que Adán vivió 900 y pico de años. Adán. Pero cuando Dios le repuso a Abel, que se llama Set, el otro hijo de Adán, habían pasado 130 años, dice la Biblia. Imagínese usted, en 130 años, ¿cuántos hijos más pudo haber tenido Adán si vivió 900? Y yo creo que hasta la última hora estuvo pegando hijos Adán. 930 años. Y entre la muerte de Abel y que nace Set eran 130. Una de las mujeres de Caín era una de las hijas de Adán y de Eva. La tomó por mujer. Hay algunos comentaristas que dicen que pudo haber nacido entre Caín y Abel o nació después de Abel. Pero sí pasaron 130 años. No vamos a aceptar que habían otros hombres y que habían otros cuerpos, que habían otras creaciones. Todo es del mismo tronco de Adán y Eva. Y no se vaya a confundir ni vaya a aceptar otra teoría. Porque algunos de nosotros queremos ser evolucionistas como Darwin, como creyentes. Cuando no le encontramos explicación en la Biblia, tenemos que aceptar teorías evolucionistas. Y no podemos aceptar teorías evolucionistas, porque la creación está aquí en la Biblia, entonces desconoceríamos la palabra de nuestro Dios. Renunció a buscar a Dios, Caín. Renunció a tener una religión. Renunció a tener privilegios con tal de no aceptar los preceptos y los mandamientos de Dios. Vivieron sin ley, Caín y sus descendientes. Por eso escogió una tierra al oriente del Edén. Y después del versículo 17, mis hermanos, empezó a edificar algunas ciudades. Ya tuvieron otro concepto. Dios sí pudo bendecir a pesar del pecado de haberle quitado a la vida. Para concluir, como estamos hablando del tema del pecado, este pecado que cometió fueron varios. Orgullo, envidia, rebelión, tener deseo de tener otras cosas, hasta matar a una persona.
Pero todo tiene que ver, hermano, con la ofrenda al Señor. Todo tiene que ver relacionado con el culto de adoración a Dios. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado